Hola, ¿qué tal amigos de Ojo Caliente, Zacatecas y toda la región? Mi nombre es Álvaro Daniel Díaz Escalera y hoy nos encontramos con un caballero de nombre Samuel Arenas Domínguez. ¿Cómo está, don Samuelito? Muy bien. Sí, que en su tiempo, cuando no había radiotécnicos, usted sacaba el trabajo. Inicié mi juventud con ambiciones de algo. Entonces no tuve escuela, ¿No? nada. Mi papá, pues en ese año, pues todo el mundo era pobre. Estábamos pobres, casi la mayoría. Sembrábamos, entonces a la hora de que se venían las lluvias, nos sacaban de la escuela, mi papá, y nos íbamos a sembrar. Entonces, pues ya no tuve más de primer año y ni completo. Y entonces ya, pues, yo no sé, tenía ambiciones de algo. Entonces ahí en los libritos, me gustaban mucho los libritos. ¿Las revistas? Las revistillas, pero en aquellos años había una revista donde yo vivía en la Elizondo, al final casi de la Elizondo, y más acá en la segunda cuadra había una tiendita que se llamaba Don Joaquín. Y ahí empezó una revistilla que fue la primera que conocí, que se llamaba, creo, El Chiquitín. Entonces allí, pues me gustaba leer, pues era cómica o algo así. Y siempre me gustaban las cosas así. Entonces ya fui creciendo y entonces ya tenía ambiciones, no sé, de saber, de aprender. Vi en otra revista una escuela, digo, la dirección de una escuela americana. Aquí están los libros, ahí tengo todavía libros de estudio de radio por correspondencia. Entonces, pues me suscribí a Estados Unidos, y de allá estaba la escuela. Entonces yo mandaba, el curso era mandar $7 cada mes y le mandaban 7 lecciones cada mes también. Y así se fue, empecé con el 1, el 2, el 3, casi 100 libros, 100 libritos ahí están. Entonces, pues poco a poco fui aprendiendo, me gustaba mucho la ciencia, algo así. Y no, pues llegué a aprender y pues de ahí me fui hasta que sí terminé y saqué buenas calificaciones. Saqué buenas calificaciones y todo, me dieron diploma y todo, y sí me enseñé. Entonces ya fui creciendo, como a los 22 años y todo, ya sabía más o menos, dedicarme a sacarle provecho al estudio, ¿verdad? Puse un tallercito en la casa y allí empecé a practicar, pues, estaba justo al inicio de todo, pero va agarrando uno ya la experiencia y el conocimiento y todo. No, pues sí aprendí. En esos años, usted tampoco, yo creo, conoció a Román Hernández, ¿verdad? No. Él era el técnico de aquí, Ojo Caliente. ¿Ya era señor grande? Era como unos 10 o 15 años mayor que yo. Y usted tenía como 20 por ahí. Sí, como 20. Entonces, él se arreglaba todo electrónica y se metió, pues, yo nomás estudié puro radio, porque después del radio seguía otro curso que era la televisión, segunda parte del conocimiento de la electrónica, que era el radio. Entonces yo
Ay, dije yo ya con eso. Entonces ya, nomás ahí me detuve. Aprendí bien el rayecito. No, vea que Dios me ayudó y de eso empecé a vivir y a seguir viviendo y todo. Y la gente me buscaba, pues tenía fe en mí porque sí aprendí. Sí aprendí bien. Y así me fui, ya crecí, me casé, empecé a trabajar en eso allá en mi casa, ya hacía aparatos hice un primer aparato de sonido para hablar, o como tocadiscos, de esos que traían después hasta hice uno, que había muchos tocadiscos aquí en el pueblo que compraban, Rapson se llamaban, para los bailes. Había muchos tocadiscos de baile en ese tiempo. ¿Sería los que tenían como una bocina? Que le daba uno cuerda. ¿Ves? Yo hice uno, y lo hice de un radio, de un radio de carro, parte la mitad del radio, de la mitad para afuera, para la orilla, era audio, se llama audio. La voz es audio. Y la otra se llama radiofrecuencias o algo así. Y yo nomás me interesé de pronto hacer ese aparato, utilizando las partes de la mitad del radio, y hice un amplificador y también anduve tocando en las casas. ¿Usted llevaba el sonido y...? Sí, conseguí una de vitrola, porque más allá había vitrolas, creo que sí las conoció. Escuché hablar de ellas. Y luego un reproductor que se ponía en el discos de esos grandes. Se ponía el reproductor, había vitrolas, sí, pues tú las conoció, las vitrolas. Pues esas no tenían nada de electrónica ni de nada. El puro reproductor recibía el sonido del disco, lo recogía y lo mandaba a una bocina así de... Un cono, un cono de puro fierro, no había nada en lo electrónico allí. Y entonces yo compré una maquinilla de esas y entonces ya el circuito del sonido ya era electrónico, porque era de batería, de 12 voltios. Y ahí me fui. Entonces ya mi papá tenía una casita rentada allí enfrente de... No, pues no sé si se acuerda. Don Pancho el Sastre, había uno en la calle Porfirio Díaz, la que va para Chinampas. Allí vivía Paz el Pinto, que era panadería, don Pancho, que era sastre, ¿sabe qué? Y otro señor que también se llama Pancho Martínez. Y mi papá tenía rentado de doña Pancha una casa que ella vivía en San José de los Llanos, y esa casa estaba sola ahí. Y mi papá vendía carbón, loza, leña, muchas cosas, y yo allí, pues a veces ayudando que él lleva aguas. Y yo ahí empecé a estudiar, y ahora que me fui para arriba, pues no sé, la gente, yo sí les dejaba las cosas bien. Sí. Entonces yo allí, enfrente del billar del Galán, había una tapia como de 4,5 metros por ahí, cuadrada. Tapia caída, había nopales ahí. Era de don Ramón
El del rápido, ¿cómo se llamaba don Ramón? ¿Del camión, dice usted, del rápido? Del rápido, ¿sí conoció al rápido? ¿El autobús o qué era? Un autobús que iba a Salinas, diario, iba y venía. Esa tapia era de él y me la vendió. Y yo con mi trabajo levanté, y ahí está, todavía ahí está. ¿Sí? Ahí está una cortina, se cambiaron la cortina, la rentan. Y entonces allí puse mi taller y donde viera que iba bien. Primero empezaron los radios de bulbos, fue con lo que me enseñé. Y luego ya cambiaron a los transistores. De un bulbo, ahorita le enseñaba ya un bulbo a este muchacho ese que está ahí. De un bulbo. Por ejemplo, ahorita de esto eran los radios antes. Sí. De bulbos, eran 5 o 6 bulbos para un radio. Y esto yo me lo enseñé. Y tengo los libros, sé cómo se llama cada parte. Ahí se compone de varias 4 o 5 elementos que tiene adentro. Y cada elemento hace un trabajo. Entonces, en eso me enseñé. Y luego entraron los transistores, pero muy simples, muy sencillos, que el cambio fue muy leve. De tener ese 4 o 5 elementos, los transistores nada más traían 3 y desempeñaban lo de... Y se tardaban menos en encender, ¿no? No. Yo me acuerdo que los bulbos era de dejarla poner, sí, se tardaba un ratito y... Es que, mire, un bulbo, pues digo, es cosa de explicar. Se compone de elementos, uno que se llama calefactor. El otro, no sé, ese calefactor calentaba a una pieza, no sé cómo se llamaba, esa soltaba los electrones. Los electrones hacían así, es una comparación como un panal de moscos, que usted lo alborota y se riegan todos, pues así se regaban los electrones en el cátodo, se llamaba cátodo. Y ya con los conocimientos técnicos y todo, había una rejilla que se llama rejilla de control, y esa, de acuerdo al voltaje que se le aplicaba, se movían los electrones más o menos. Y pues ahí así fue mi inicio cuando se hizo la larga. Y luego ya pues empezaron los integrados. Eso sí ya no le entré. Román estudió televisión, porque después del radio son los inicios de la electrónica, y si quieres seguir adelante, estudian televisión, ya es el segunda parte. ¿Y Román también estudiaba por correspondencia? No, yo ya cuando estudié él ya estaba trabajando. Él era como unos 10 años más viejo que yo. Entonces ya cuando yo empecé, él ya trabajaba. Y no, pues ahí me fui. Entonces ya no quise estudiar televisión, sí se me hizo dura. Por no tener escuela. Es que yo no tuve escuela. Entonces, yo creo que tú. Y se requieren matemáticas, se requieren cosas más arriba de nomás saber leer. Y él sí arreglaba televisiones. Y ahí nos fuimos. No, pues gracias a Dios, eso me dio para vivir, para mi familia. ¿Cuántos años duró trabajando en la reparación de radios? No, mire, duré muchos años. Cuando ya dejé la electrónica fue porque entraron los integrados. Los integrados
yo creo que sí los conoce, ¿verdad? Sí, todo ahorita lleva integrados pequeñísimos. Pequeñitos con un chorro de patitas que cada una hace un trabajo y ya no, ahí sí le paré, ya no, de por sí no quise estudiar otra cosa más del rap, el radio. Y no, ya dije, ahí le paro. Y mire, y yo a la fecha y últimamente, y todavía lo puedo decir, que yo ahorita, si hay unos 10 personas que hablen mal de mí, son muchas. Porque yo, como me reducía a lo más sencillo, que era el radio, entonces ya no le quise traer lo demás. Y ahorita todos los técnicos, bueno, había uno que sí, hace poco, yo creo que lo conoció, que le decían Quintero. Ah, sí, cómo no. Ese, según aquí, se corría por el más conocedor o famoso para la electrónica y agarraba de todo, pero tenía un montón así. Yo una vez le llevé una videograbadora, porque eso sí tampoco lo practiqué, un montón de desbaratados que también mi videograbadora me la entregó ya con partes quitadas. Entonces ya no, le dije dámela, y ya le piden dinero adelantado. Y así, y conocí a Cerros, estudió radio técnico, sí. A este que era compañero de taller, a Félix Mercado. Entonces vive toda la Porfirio para acá, de este lado de la carretera. Pues se rindió, ¿no? Por orden médica. Es que es un quebradero de cabeza muy cruel. La electrónica es a base de puro cerebro. Pues a ver, imaginarse la corriente sobre de lo que se compone un radio. Entonces, pues varios, también unos hijos de don Antonio Gallegos, parecía que hasta se murió uno, un nieto, porque está duro, es duro el quebradero de cabeza. Sí, yo me he puesto a reparar algunas cositas. Y ya cuando no le encuentro solución, entra uno como una desesperación así de... No, se embota uno, sí, claro. y se daña. Sí, bastante. No, pues yo me dediqué al puro radio, y ya cuando entraron los integrados, se separaron los transitores. Sí hay transitores, uno que otro en los aparatos modernos, pero ya casi son puros integrados. Sí. Ya le dejé, y luego ya me dediqué a reparar bocinas. Sí, eso. Las bocinas son iguales a las de hace, que iniciaron hasta la fecha. Es una bocina nada más. Una bobina con un cono. Una bobina, un cono y nada más. Así es que me dediqué a eso, y como la gente me conocía y tenía mucha fe en mí, y sí, yo sí también me hice experto, porque ahí había Juan de Cántaros, desarreglaba bocinas, y no venían aquí conmigo, pues se la llevé a Juan, y no me gusta. Es que parece que no, pero tiene una técnica, la posición de la bobina con el cono, sí, que solo yo se la agarré bien. Y yo aquí varios grupos, mis sobrinos, Lelo, Carlos, todos esos tienen sonidos, y aquí me dan terreros, 10, 12 bocinas grandotas, y grupos de acá de los ranchos. Y no, pues así me la llevé, hasta que ya me hice viejo. Y entonces el otro día me puse mal,
queriendo arreglar un cargador de baterías. De eso yo los hacía. Son sencillísimos, pero viera que ya la paciencia o la memoria o no sé qué, que quiera que me debilitaba. Sí, claro. Mal. Sí, pues que es energía que uno invierte también. ¿Cuántos años tiene don Samuel? 93 y piquito. Cuéntenos también, ¿dónde nació? Mire, eso es lo que ahora iba a seguir. Ya le platiqué mi historia de mi vida, de mi trabajo. Mire, yo no nací aquí en Ojo Caliente. Yo soy de Santa Elena. ¿Sí conoces Santa Elena? Sí, acá para Blanca. Ahí de la Blanca pasa. Según mi historia familiar, no sé si mi papá nació en Santa Elena, porque no éramos criollos de Santa Elena. Mi abuelito, según historias de allá, de cuando estaba joven, que se platicaba, ellos son de Pabellón para arriba, atrás ¿cómo se llama? Unos cerros minerales. ¿Pabellón de Arteaga para arriba? Para arriba. ¿Cómo se llaman? Es mineral allí. Sí. Son de esa región. Mi abuelito. Pero entonces, no sé por qué se vinieron a Santa Elena, pero sí no conozco si nació allí mi papá o ya venía chiquillo de Tepezalá. Ah, sí, Tepezalá. De Tepezalá. En esa planada de Tepezalá para abajo está Pabellón. Entonces, por ahí de esa región era mi abuelito. Se vinieron para Santa Elena y eso sí no sé si mi papá nació en Santa Elena o ya venía nacido de Tepezalá, por allá. Y mi abuelito se vino a Santa Elena. Y pues allí vivíamos pobres, pues en aquellos años todos éramos pobres. Vivíamos pues muy apenas. Entonces, mi papá sembrábamos, tenía un carrito de los que había más antes, ahorita ya más se ven en las películas, de madera, ruedas de madera, de fierro, de la llanta de fierro y mi papá en Santa Elena era carrocero, pues se puede nombrar carrocero porque arreglaba los carros. Combinado con carpintería, hacía cositas de carpintería y todo. Allá trabajábamos y luego ya nos venimos para acá. En el carro que teníamos en tiempo yo creo de sequías, no sé qué, nos íbamos a robar la saltierra al Tule, porque hay una laguna en el Tule. Y esa cuando se va el agua, florece la tierra que se llama saltierra. ¿Y esa para qué sirve? Es que, mire, los animales, si no se les da saltierra, se llenan de garrapatas. A todos los animales. Hasta yo he visto en la tele animales, elefantes y todo, que hay un lugar donde se concentra como laguitos y cuando se seca se crea esa tierra salada, y es como una medicina para su estómago. Sí. Entonces nosotros íbamos a Santa Elena en el carrito, yo y otro hermano que tuve, ya no vive. En la tardecita, cuando ya tanteábamos de llegar oscuro, a robar la saltierra, porque está la laguna así, y el ranchito del Tule, un kilómetro, medio kilómetro, no sé.
Entonces ya cuando veíamos que estaba oscureciendo, que ya no había gente y todo, con las palas haciendo montones de tierra, así de gruesa de tierra. Y ya llenábamos el carro y nos veníamos para traerla a vender aquí a Ojo Caliente. Sí. Aquí a los señores que tenían vacas, me acuerdo yo de Pitero, no sé si se acuerdan de Antonio, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama. Le decían el Pitero, a los baladeses, a varias personas, a venderles la saltierra por cuarterones. En aquellos años se usaba el cuarterón, no había básculas o algo así. ¿Y cómo le medían? Un cuarterón es un cuadrito de madera así. Ah, okay. Y así se usaba en las haciendas, según dicen. Sí, para dar el maíz y el frijol también. Sí. ¿Sí conoció los cuarterones? Sí, creo que por ahí en la escuela. En las haciendas les daban por cuarterones, sí, lo que les daban de alimentos. Y aquí agarrábamos orilla en los baladeses, el Pitero y varios que tenían vacas. Uh-huh. Y veníamos y pues nos ayudábamos. Entonces ya un día dijo mi papá, vámonos para Ojo Caliente. Tenía yo como 10 años, estaba así chiquillo. Pero ya estaba consciente de... Sí, ya estaba yo ya consciente. Dice, ¿cómo ven? Ahí nos comentó la familia y todo. Vámonos para Santa Elena, allá hay más vida. Y pues de qué vivir, pues no sé qué. Entonces, pues sí, pues la aceptamos y nos venimos, entrábamos por acá. No, pues yo cuando conocí Ojo Caliente estaba chiquitillo, el pueblo. ¿Qué sería? ¿Nomás el puro centro? Todo, casi el puro centro. Las calles estaban empedradas, había una planta de luz en los baños, todavía está el tejabán allí. No está el tejabán, sí. Puede que esté todavía el motor. Era un motor con 2 volantes que después los miraba yo en los molinos o en algo así. Un volante de cada lado y se les daba gran. Entonces había ese motor, pues para mover yo creo en un generador, pero nada más había foquitos en el centro de las esquinas, no en las casas, nomás en las puras, en el centro de las esquinas de las calles. Había un foquito que lo apagaban a las 10, me parece. Y todas las calles chiquillas, empedradas y Zapámanes. No había una casa, era un mezquital, una bufada, era zacatal y todo. El portalito. De ahí de la bodeguita, sí, de la bodeguita para arriba no había una casa. Todo. Entrando acá por donde entrábamos nosotros, ahí donde es ahora la Renacimiento, ¿cómo se llama la colonia? Sí, Real Bastidas. Pues la que sigue por la de la gasolinera, la que sigue de la gasolinera, sí, uh-huh, esa colonia. Sí. Era puro llano. No era un pueblito chico de a tiro. ¿Cómo en qué año más o menos sería eso? Pues nosotros nos venimos de Ojo Caliente, me acuerdo por esto, porque el año que nos venimos hicieron la carretera, esta que está ahorita, la Panamericana, se llamaba Panamericana o se llama. Se llama. Entonces, la terracería, hicieron de terracería la esta, que hasta el día que la inauguraron, hubo carreras, ¿cómo se pueden nombrar? Profesionales, que vinieron de varios estados a estrenarla desde allá de
Jutla Gutiérrez, no sé cómo se llama, de lo que es la orilla de México hasta Ciudad Juárez. Y nosotros fuimos a verla, yo estaba, yo creo, más o menos de su tamaño. Nos fuimos allí al triángulo que hace donde se abren las dos carreteras, la calle que entra acá para el pueblo y la carretera que allí nos fuimos, la familia, ya todos me llevé mis chiquillos y todo, a ver los carros, todos numerados con los corredores puros profesionales extranjeros, no más mexicanos. Entonces ya, pues, pero era pura terracería. Me acuerdo porque ese año, el año que caímos aquí, otro año sembramos con unos terrenos de los Boladeses allá en el Talayote. El Talayote. Allí sembramos, el primer año nos prestó, bueno, al partido la tierra, y allí sembramos y no, se dio una cosecha muy buena. Y me acuerdo yo de eso, porque en ese tiempo, como estaba en Lomita, en Talayote, se miraba todo lo que es el llano. Y allí se miraba donde andaban haciendo la carretera a base de carretilla y a pura mano, no había máquinas de las que hay hoy. Entonces, por eso me acuerdo de que... Pero más o menos, ¿qué año serían? Pues fue ahora verá, yo nací el 33, a los días 40. Fue como el 44, 43, 44, cuando hicieron esa carretera. Oh, pues ya. Pero de pura terracería. Sí. Así duró una temporada. Y pues no, pues he visto crecer ya Ojo Caliente para todos rumbos. Pero ya ve la colonia Pámanes. Ahí era puro, hasta la primera casa nomás era una esquina aquí y otra esquina acá, la bodeguita. Sí conoces la bodeguita. Sí, la mera entrada. Donde sube para la Pámanes. Sí. Nada más entraba a la calle, pero eran nomás las dos primeras casas de donde empezaba la esquina. Y ya, pues ahí se fue. Y bueno, pues eso es lo que le puedo platicar de historia, de lo que he visto, sí, claro, de lo que conocí y de cómo era. Bueno, don Samuel, un consejo que le pueda dar a toda la gente de Ojo Caliente. Bueno, como consejo que usted me pide, yo les voy a decir lo que yo pienso y lo que es para bien de todos. Lo primero es una familia donde haya unión, donde haya cariño, donde haya respeto, donde haya todo eso. Porque una familia, un hogar en donde hay amor, cariño familiar y respeto y todo, llegan a mi edad. Sí. El que se desvía de lo bueno y de la buena vida, pues deben de reaccionar, porque lo que trae son desgracias, enfermedades y puras cosas. Un hogar de un matrimonio que se case, debe de haber unión, respeto, cariño para los hijos y para todo, y nacen hijos buenos y se crean hijos buenos. Entonces, ¿está de acuerdo que hay que estar conforme a la ley de Dios? Seguro que sí. Los mandamientos la tienen toda, no la respetamos, pero hay que hacer la lucha de vivir bien, con armonía entre padres y hijos, y cariño entre la familia, y crecerán y vivirán
felices. La felicidad no está en el dinero, no está en la ambición, no está en nada. La felicidad está en el cariño familiar. En la unidad. En la unidad familiar. Bueno, pues amigos, ¿ya escucharon la voz de la experiencia? Pues yo viví bien, gracias a Dios, con lo que yo aprendiera hasta la fecha. Crié a mi familia, pues me dio para más o menos, a la fecha era mío todo en la esquina, pero las enfermedades pues le llegan a uno, y vendí ahí lo que es hora en la esquina, sí. Pero era mío todo esto. Y yo cuando estaba en el radio tenía ambiciones de aquí, de ahí, porque la fábrica ya estaba, pero antes de la fábrica era llano, con el pajarito, era puro llano todo esto. Entonces, todavía cuando yo ya compré, ya la fábrica ya tenía años trabajando, pero de ahí de la orilla de la fábrica para acá era todavía solares y terreno. Y yo tenía ganas de, pues siempre como deseando el comercio, deseando un buen lugar para comerciar o algo así. Entonces me di cuenta vi de aquí, de ahí de la esquina de la fábrica, todo eso de puro llano. Entonces informé de quién era, y era de Rizomuro. Entonces lo busqué, ya le dije, y dijo, sí, te vendo un lote. Sí, yo conocí aquí Ojo Caliente muy chiquito. Ajá. No, pues le tocó ver cómo creció. No, mire, los baños se llenaban con agua manantial de allí mismo. Sí. Aquí había agua en cantidad, por eso yo creo que se llama Ojo Caliente. Sí, por eso le pusieron así. Porque aquí yo hice un pozo, cuando compré ya yo aquí, hice un pozo para hacer los bloques, para hacer la casa, y se hizo con puro bloque que se fabricó con el agua que sacaba yo del pozo. Parece si me lo cuenta en otra entrevista. Sí, el día que guste. Para dejarlo así, en una siguiente entrevista, amigos, para que no se la pierdan y escuchemos los recuerdos de don Samuel Arenas. Muchas gracias, don Samuelito. Pues bueno, esa es una parte de mi vida, pero tengo mucha historia de lo que era Ojo Caliente, cómo era y todo. Pero pues lo principal, como le digo, pues así ha sido mi vida. Y no, he sido feliz aquí. Sí. Y don Samuelito, pues no nos despedimos, en otra ocasión nos vemos, ¿te parece? Ya, que guste. Muchísimas gracias. A usted.